Jaya Prabhuji. Bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1997 y en los últimos 25 años me he dedicado a reflexionar sobre este mensaje. En este instituto los discípulos de Prabhuji compartimos nuestra comprensión y reflexiones sobre lo que él enseña. En estos cursos me enfoco en el libro que escribió Tantra, La liberación en el mundo, en el cual él comparte los tesoros espirituales de la revelación tántrica y de qué manera enriqueció su propio sendero y su propio mensaje, el yoga retroprogresivo. Invito a leer el libro. En estas clases solamente vamos a tocar algunos de los puntos, pero hay son mucho más para beneficiarse de la lectura introspectiva del libro mismo. Este es el segundo curso que hacemos. Recomiendo estudiar el curso anterior antes de este, porque el curso anterior realmente se enfoca en la visión tántrica. Esta fue la primera parte del libro en la cual Prabhuji comienza dándonos pautas de cómo los tántricas vieron el mundo, cómo vieron la experiencia, el sendero, para enriquecernos con la actitud y la manera de aplicarlo a nuestra propia búsqueda. Comenzamos en este curso el estudio de la segunda sección del libro, que es una sección muy larga y extensa, y por eso la vamos a dividir en diferentes cursos. Se llaman Los orígenes y el desarrollo de la revelación tántrica. Se enfoca en estudiar el contexto histórico de esta revelación. Y a pesar de que esta revelación es considerada eterna, no es una invención humana que tuvo lugar en cierto momento, y también se cree que fue revelada a la humanidad hace miles de años, pero los linajes, porque fue una revelación oral, los linajes fueron cortados y por eso no nos llegó a nuestros días, y se renovó la revelación alrededor del siglo V de nuestra era. Vamos a ver cómo Prabhuji comienza esta sección. En la esencia de todo ser humano yace el ansia por comprender lo que está más allá del plano terrenal. Empezamos la historia del Tantra, pero la historia del Tantra es realmente la historia de la búsqueda humana por el misterio trascendental. Nosotros somos hijas y hijos de estas generaciones de buscadores que en diferentes culturas, en diferentes tiempos, buscaron la verdad, buscaron la realidad. La raza humana es fascinante, ha avanzado en tantos aspectos. Tecnológicamente pasamos de controlar el fuego a inventar instrumentos, a inventar la agricultura, a inventar la navegación y hasta las computadoras modernas y la inteligencia artificial. En área de la economía, de ser nómadas, buscando lo que la naturaleza nos da, a inventar la agricultura y a construir una economía global. En el área de la medicina pasamos de vivir aproximadamente 30 años, hace 250 años, hasta el promedio actual, que son 70 años o más. Avances hicimos en muchísimas áreas. La pregunta es si pudimos descubrir quiénes somos. Y esta es la historia del Tantra, la historia de aquellos que se fascinaron con esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Qué hacemos? Porque si uno ve la historia de la humanidad, a pesar de que es fascinante ver cómo avanzamos, lo que realmente hemos logrado es más comodidad, más confort, una vida más larga. La pregunta es si hemos tenido la capacidad de, con todos estos avances, tener una vida más armónica y feliz. Cómoda, seguro. Feliz, quizás incluso más conflictiva. Y la historia del Tantra es la historia de aquellos que dijeron, ok, el avance es perfecto, pero ¿qué es lo que es buenísimo vivir más años? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y estas son las preguntas que los tántricas se hicieron. Vemos la historia del mundo, es una historia de conflictos, de daño hecho de humano a humano. Vemos la historia de imperios que
elevaron y se destruyeron. Vemos la historia de guerras, destrucción, muerte, enfermedades. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta falta de armonía? ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué esta confusión? La creencia que sabiendo quiénes somos, no solamente viviremos en armonía, sino que realizaremos el propósito que venimos a hacer. Y es por eso que el Tantra pone la búsqueda de uno mismo en la prioridad mayor, porque no me va a ayudar vivir más o tener más si no sé quién soy. Así que cuando empezamos a estudiar la historia, lo que nos da y lo que nos enriquece es la historia de quienes se dedicaron a las preguntas fundamentales. Parecería contradictorio estudiar la historia de una revelación que dice que solo el presente existe, de una revelación que dice que no hay mundo, que todo es divinidad. Entonces, ¿qué es la historia? ¿La historia de qué estudiamos? ¿Dónde está la historia si no creemos que el tiempo exista? Prabhupada explica el tema del tiempo con el ejemplo del sueño. Claro, quien realiza la realidad última sabe que solo el presente existe. Entonces, ¿qué es el pasado? ¿Dónde vive? El pasado vive en el presente, dice Prabhupada. Cuando soñamos, llegamos a un lugar, nos encontramos con gente que no sabemos quiénes son, pero en el sueño sabemos quiénes son. Conocemos ese lugar, tenemos un pasado, a pesar de que el sueño es creado en el presente, bien equipado con el pasado. Entonces el pasado es algo que ocurre en el presente. La historia del Tantra nos ocurre ahora, ya que viene en nuestra conciencia, de alguna manera algo quiso que lleguemos en contacto con estas verdades. Entonces la búsqueda de los tántricas nos ocurre ahora. Es tu historia, es mi historia, es la historia de la búsqueda humana. Prabhupada está escribiendo en estos días un libro que se llama La historia del ser. La historia del ser es un libro que cuenta la historia de la búsqueda del ser en diferentes culturas, en diferentes generaciones. Es fascinante, es complejo, es una historia, ver la historia desde el punto de vista de la curiosidad humana. Y eso es lo que Prabhupada comparte un poco aquí, la búsqueda del ser de los ojos de los tántricas. Podemos estudiar esta historia desde muchos ángulos. Podemos estudiarla como eruditos, como historiadores, como quien viene a estudiar un propósito, un fenómeno que le ocurrió a la humanidad hace miles de años. Pero también podemos verlo como testigos, verlos de afuera, ver lo que les pasó a ellos. Mi invitación es estudiar la historia del Tantra de los ojos de los tántricas, tratar de ponernos en su lugar, de conectarnos a su fervor, de entender los sacrificios que hicieron para seguir este sendero, de entender lo que pasaron, lo que vivieron, cómo se desarrollaron desde la perspectiva de ellos mismos. No estudiar arte como un crítico de arte, sino que agarrar los pinceles y pintar. No estudiar la historia del fútbol como un historiador, sino agarrar la pelota y jugar. La historia de las tántricas son las historias de la búsqueda, la misma búsqueda que nos lleva a traernos en contacto con las enseñanzas de Prabhupada. Así que tratemos de reconectarnos a su tiempo, a su lugar, a su contexto histórico y poder apreciar la revelación desde adentro. El subcontinente hindú se caracteriza por una efervesciente búsqueda de la realidad última. Es la cuna de tantas religiones del mundo y es una historia cargada con escuelas filosóficas, con sectas, con diferentes maneras de ver la realidad, con diferentes dioses. Es una fascinante historia de la búsqueda del espíritu. En el momento que el Tantra como revelación emergió, fue un momento donde la escuela filosófica del Sankhya, del Vaisheshika y también algunas de las escuelas del budismo y del jainismo estaban dedicadas a estudiar la experiencia, caracterizar la experiencia, categorizar la experiencia de este mundo. El Sankhya
es revelada por el santo Kapila, que era muy cercano a los círculos yógicos y, como se sabe, fue la filosofía que el sendero práctico del yoga adaptó. Es una filosofía dualista en el cual hay Purusha, el dios trascendental, y Prakriti, que es la naturaleza separada de la divinidad. El estudio del Vaisheshika es del Sankhya es categorizar las diferentes estatuas, las diferentes categorías existentes en la experiencia, con la creencia que, refinando nuestra experiencia y identificando las categorías, vamos a tener una experiencia sensorial más refinada y más conectada con la realidad de Prakriti. Pero el Tantra no estaba interesada en caracterizar la experiencia, sino en explorar lo que existe unificado más allá de la experiencia. ¿Qué tiene toda experiencia en común? ¿Cuál es el factor unificante? Todo es, como dice Prabhuji en su nuevo libro, la mesa es, yo soy, la casa es. Podemos concentrarnos en las cualidades de la casa que me diferencian a mí, que diferencian una mesa, pero todo lo que tenemos en común es el ser. La casa es, yo soy, la mesa es. El Tantra se concentró en la búsqueda de ese es, del ser, de la naturaleza que unifica toda la experiencia dual. Entonces, esa es lo que la caracteriza. A ver, esta revelación fue una revelación que trajo una manera muy práctica de llegar a realizar la experiencia, a pesar de que la experiencia es explicada en un tipo de filosofía, y lo vamos a estudiar en estos cursos. La filosofía no viene de una comprensión lógica o intelectual, sino viene de la revelación ocurrida en la profundidad de la experiencia meditativa. Entonces, las verdades que revelan no son conclusiones originadas en la observación sensorial, sino que nacen desde la experiencia meditativa. Son revelaciones, es considerada una revelación esta sabiduría. Ahora, lo que podemos diferenciar esta revelación, ¿por qué esta revelación es tántrica? Cuando esta revelación ocurría no se autodenominaron tántricas. Con el tiempo podemos observar que muchas de estas sectas tenían características comunes que con el tiempo podemos caracterizarlas como una revelación unificada. En su momento cada uno se entregaba a cierto linaje, a cierto maestro, a cierta ágama, que eran las escrituras reveladas. Mirándolo con la lupa del tiempo, con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos decir que todas estas ágamas pertenecen a la misma revelación, que es la revelación tántrica. Cuando los estudiosos y académicos vienen a explorar esta revelación, reconocen características que las unifican y que nos permiten reconocer que de hecho son parte de una revelación unificada. Y uno de sus eruditos así nos lo comparte y Prabhuji lo cita, así dice. Las características de la revelación tántrica. El especialista Theun Gordian enumeró una serie de elementos fundamentales en la sadhana tántrica. 1. Ceremonias de iniciación distintivas. 2. Visualización y adoración de las deidades. 3. El uso de mantras y mandalas o diagramas sagrados. 4. Prácticas yógicas relacionadas con el cuerpo sutil. Theun Gordian es uno de los académicos que contribuyó a este sendero y dejó su cuerpo no hace mucho tiempo y queremos honrar su memoria y agradecer su contribución, como a tantos otros que son demasiados para nombrar. Por supuesto, Alexis Sanderson, David White, Christopher Wallis, y tantos otros que ayudaron tanto a comprender el contexto de la revelación, porque podemos entender la profundidad de sus revelaciones espirituales, pero tanto nos ayuda comprender y transportarnos a las épocas en las que vivieron y entender y valorar el contexto del Tantra. Yo creo que uno de los beneficios de este libro, entre tantos otros, es que nos ayuda, y tantas mis concepciones, ¿no es cierto?, sobre lo que es el Tantra,
llegó de manera tan distorsionada al occidente. Y este libro nos ayuda a entender que fue una revelación poderosa, seria, que pasó cientos de años, se fue desarrollando con sus profundidades, con su metafísica, sus propósitos, algo tan serio y tan significativo para la humanidad y también que contribuyó tanto a lo que llamamos hoy hinduismo, que es digno de admiración y de aprecio, es digno de práctica, es digno de estudio. Entonces, él así identifica estas 4 cualidades que son cualidades típicas de la práctica tántrica. El tantra no vino como una escuela filosófica, sino vino como una escuela práctica, no de aprender lo que es la divinidad, sino de experimentarlo. Y con el propósito de experimentarlo trajo la práctica tántrica, las experiencias, la experimentación tántrica, que nos va a ayudar a conocer la última verdad, no a aprenderla o a teorizarla, sino a saberla, a hacerla. Y la manera que elegí en esta clase de explicar estas 4 cualidades es identificarla dentro de una de las escrituras tántricas. Allí vamos a ver cómo existen y cómo se expresan en la literatura. Leamos. Vijnana Bhairava Tantra, versos 5 a 8. Shri Devi pregunta a Bhairava: ¿es tu realidad trascendente o inmanente? ¿O es completamente inmanente o completamente trascendente? Si es inmanente, entonces se contradice la propia naturaleza de la trascendencia. La trascendencia no puede existir en las divisiones de color, varna, sonido, shabda o forma, rupa. Si la trascendencia es indivisible, entonces no puede definirse ni coexistir con partes separadas. Oh Señor, bendíceme por favor, destruye todas mis dudas por completo. Las ágamas están escritas en forma de diálogos entre la diosa Shakti y el dios Shiva. La diosa a veces es Bhairava, Bhairavi, a veces es Parvati en Shiva, a veces es Kuleshwara y Kuleshwari. En diferentes expresiones vemos esta increíble relación entre Dios y la diosa. Es como escuchar en la intimidad de una conversación. En general nos ponen en la escena que estaban sentados Shiva y Shakti en la cima del monte Kailash, y así preguntó la diosa, o así contestó el dios. Y es una situación muy íntima, en el cual la diosa pregunta como el mejor discípulo. Nos invita a hacer así, en vez de darnos una teoría, una lista de conclusiones, así es la realidad, nos muestra cómo la realidad se llega preguntando las preguntas que son más fundamentales, no cómo tengo éxito o cómo me distingo, soy mejor que los demás, sino ¿dónde está Dios? ¿Es inmanente? Si Dios es trascendente y es indivisible, ¿cómo puede expresarse en forma de colores, formas, sonidos? Todo vemos divisiones, vemos formas, vemos rupa. Entonces, ¿cómo es posible? Veo una contradicción y la diosa dice, ayúdame y dispersa mis dudas. Así es como Bhairava le responde. Entonces Bhairava dice, bien dicho, oh querida, lo que has preguntado es la esencia del Tantra, noble dama. Aunque esta es la parte más secreta de los tantras, aún así te hablaré de lo que se ha expuesto con respecto a las formas definidas de Bhairava. Esta es una de las ilustraciones del libro en el cual se ilustra Bhairava en su abrazo con Bhairavi y con la iconografía tan rica que caracteriza el Tantra y que en posteriores clases vamos a aprender el propósito de tanta iconografía. La relación es una relación muy íntima, como vemos, muy cercana, y el propósito es que lo que tiene que transmitirle Bhairava
a la diosa no son palabras, no es una teoría, sino es algo que está más allá de las palabras. El nombre Bhairava significa más allá del sonido. Es algo que se puede transmitir solamente en silencio. Entonces, para que esta transmisión tenga lugar, tiene que haber cercanía, tiene que haber una conexión entre el guru y el discípulo, entre Bhairava, que representa aquel que ve, aquel que guía, y Bhairavi, que representa la discípula perfecta, que pregunta las preguntas en nombre de todos nosotros. Todos queremos saber la respuesta a estas preguntas. Bhairavi se perfeccionó como discípula para ser merecedora de esta revelación, y así escuchamos cómo Bhairava la instruye. En este diálogo podemos reconocer las ceremonias de iniciación distintivas del Tantra. ¿Por qué? Porque ella dice: oh Señor, bendíceme por favor, destruye todas mis dudas por completo. En esta frase es el pedido de ser iniciado del discípulo. El discípulo reconoce su ignorancia y pide la gracia, la bendición. Entiende que no puede llevar por sí mismo. No es un sendero que uno pueda comprenderlo o leerlo en un libro, sino que tiene que recibir la gracia que le permita exponerse a estas verdades tan sublimes y que están más allá del intelecto. Entonces reconocemos en esta frase la humildad que necesita el discípulo para decir: tengo dudas y no necesito bendiciones para destruirlas. Y con esta actitud inquisitiva, con esta actitud de preguntar lo que realmente vale la pena preguntar, ella se dirige a Bhairava. Bhairava le responde: bien dicho, oh querida, lo que has preguntado es la esencia del Tantra. Evidentemente, Bhairava está muy satisfecho con la actitud de Bhairavi. La llama oh querida. Hay una relación amorosa, de conexión, de amor. El amor, dice Prabhuji, es la energía que funde dos cosas separadas. Se funden las cosas en el amor. Y esto es lo que se necesita en la relación maestro-discípulo. Y está muy conforme porque le dice: te concentraste en la esencia. O sea, tienes la inteligencia, tienes el enfoque, estás concentrada en lo que realmente es importante y lo has preguntado muy claramente. Este es el modelo a seguir de un discípulo. Primeramente, enfocarse en la esencia de lo que queremos descubrir. Tenemos una autoimagen que queremos enriquecerla con muchas decoraciones para definirnos y para sentirnos que somos especiales y así ser merecedores de protección y de amor. El Tantra dice: no, en esencia, no solamente que mereces amor, sino que eres amor en esencia. Y la actitud de vulnerabilidad, de reconocer la propia ignorancia, de la humildad de decir que no puedo saberlo yo, que necesito ayuda, que necesito gracia, todo esto le causó al maestro mucha satisfacción, porque reconoce una actitud correcta, y es por eso que sí, que a pesar de que es lo más esencial y que es confidencial, él está dispuesto a compartirlo con Bhairavi. Noble dama, aunque esta es la parte más secreta de los tantras, la revelación tántrica es esotérica. Se da solamente después de la iniciación, y la iniciación es muy distintiva como característica. ¿Por qué? Porque en la iniciación se reciben muchos poderes, y es por eso que la selección tiene que ser muy cautelosa, porque el discípulo tiene que estar dispuesto a comprometerse con el sendero. No solamente eso, sino perseverar el sendero a pesar de que se va a tornar dificultoso. Es como subir una montaña, que puede ser placentero al principio, pero cuando empieza a ser más frío, hay menos oxígeno, la cima se ve tan inalcanzable. El discípulo serio tiene que persistir en el sendero. No se puede quedar en el medio. No puede bajar
no tiene que seguir subiendo. Y esto va a requerir el compromiso. ¿Por qué? Porque el discípulo es equipado con muchos poderes sobrenaturales, se dice en este sendero. En sánscrito, siddhis. Para romper las cadenas de la ilusión hace falta energía. El tantra es energizante. Hay muchos ejercicios que dan la energía, la shakti necesaria para liberarse, para salir de esta celda mental. Y estos son lo que proporciona este sendero, y es por eso que ayudó a tantos buscadores a liberarse, porque es un sendero práctico que da mucha ayuda. Esta ayuda tiene que ser recibida del maestro, y por eso el proceso de iniciación es tan importante. Entonces, el secreto es porque estos poderes, si alguien deja el sendero o si no tiene autocontrol, pueden ser peligrosos en las manos de alguien que no puede controlarse y controlarlos. Entonces, la determinación de Bhairava, que te voy a dar la parte más secreta que en general no se da a los buscadores, pero a ti te la voy a dar porque tú tienes la actitud correcta y tienes la curiosidad necesaria para recibir esta revelación. Visualización y adoración de las deidades. Bhairava le dice: aún así, te hablaré de lo que se ha expuesto con respecto a las formas definidas de Bhairava. En esta misma escritura, Bhairava critica el ritual védico de la forma y lo reemplaza con el ritual tántrico de la visualización de las deidades. El tantra se ha dedicado a analizar la experiencia subjetiva de la realidad con tanto lujo de detalles que ha proporcionado un sistema de que nosotros reconozcamos mediante todas las prácticas tántricas que sugiere, podamos elevarnos a ese nivel de conciencia más y más elevado hasta alcanzar la conciencia de la unidad. Esto está representado en esta escritura en particular como 64 estados, 64 deidades, 64 formas de Bhairava. Y estas 64 formas de Bhairava tienen que ser paulatinamente visualizadas y adoradas. Y nos dan todas las técnicas necesarias para llegar a ese nivel de conciencia. Entonces, desde nuestra conciencia egoica y limitada, considerándonos separados, un ente separado que experimenta un mundo de formas, colores y sonidos, nos vamos conectando con la experiencia subjetiva de la conciencia hasta fundirnos en la origen de la conciencia, que es la conciencia última. El uso de mantras y mandalas. La diosa preguntó: la trascendencia no puede existir en las divisiones de color, varna, sonido, shabda o forma, rupa. Buscamos a Dios, buscamos la unidad, buscamos la conciencia, pero lo que vemos son formas, sonidos, luz, colores. Esa es la manera en que percibimos el mundo, mediante nuestros limitados sentidos. ¿Qué hay más allá de esta experiencia? No sé, me olvidé, no veo, no entiendo. El Tantra va a utilizar la experiencia sensorial inmanente para conectarnos con la experiencia trascendente. Va a decir: ok, esta es tu experiencia, no me va a ayudar a contarte de un mundo trascendental donde solo hay unidad, paz, amor y armonía. No, tu situación es caótica, tu situación es de experiencias de miedo, de sensaciones, de pasiones, de deseos, de éxito. Esta es tu realidad, y en esta realidad que tú eres, que tú experimentas, vamos a aprender a reconocer la realidad última, concentrándonos en aquel que experimenta la realidad. Hay muchas experiencias, pero solamente un experimentador. Estamos identificados con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, con las sensaciones y con las percepciones, dice Prabhuji. Pero ¿quién las percibe? Solamente aquel silencio que lo ignoramos.
Lo ignoramos, pero es lo único que nos permite experimentar, porque si no hubiera quien nota o presta atención a la experiencia, ¿qué experiencia podría haber? El experimentador, la conciencia que es conciencia, es más fundamental que los objetos de la experiencia. El sendero del Tantra va a centrarse en los objetos de la experiencia para descubrir la conciencia de la siguiente manera. Toda experiencia tiene un sonido, shabda, un color, varna, y una forma, rupa. Sin estas características no podríamos definir la experiencia. Se dice que toda experiencia en su estado fundamental proviene de un sonido, de una vibración. Desde esta vibración emerge una luz, que la luz es como si fuera láser, es una luz geométrica que crea una forma geométrica que se origina desde el sonido. Desde esta forma geométrica se origina una forma tridimensional que la llamamos forma y que llega a nuestra conciencia de la experiencia de forma distinguida. Lo que hará este sendero tántrico es conectarnos con estas tres cualidades de la experiencia para reconectarnos a la esencia consciente que está más allá de toda experiencia. La forma, la rupa, va a ser un mandala en el cual nos vamos a concentrar. 64 formas de Bhairava, 64 aspectos de la realidad última. Cada aspecto va a tener su mandala. Cada aspecto es una etapa en el desarrollo de la conciencia. Entonces, cada experiencia tiene su propio mandala y concentrándonos en el mandala podremos reunirnos a ese estado de conciencia, avanzar y expandir nuestra conciencia. Cada Bhairava tiene un yantra, que es una forma geométrica que podemos centrarnos en ella para llegar a experiencias más sutiles. Y cada Bhairava tiene su mantra. Los mantras son las realidades sutiles, vibratorias de cada divinidad, que si las repetimos y nos concentramos en esa vibración sonora, nos reconectaremos con aquel estado de conciencia que este mantra representa. Y es así como encontramos tantos dioses que representan tantas diferentes experiencias y que nos dan las escaleras para llegar a esa unión con esa divinidad mediante las técnicas de mantra, yantra y mandala. Prácticas yógicas. El Vijnana Bhairava presenta 112 meditaciones tántricas que conducen al reconocimiento de la verdadera naturaleza de la realidad, nuestra conciencia de Bhairava o Vijnana Bhairava. El Tantra es un sendero práctico. Esta respuesta que Bhairava le va a dar a Bhairavi no es teórica, no le va a resolver esta contradicción que ella encuentra, sino que la va a dirigir por 112 meditaciones en las cuales ella se va a ir conectando a diferentes aspectos de su experiencia dual y experimental, en la cual, prestando atención a todo lo que nos ocurre, en última instancia y mediante estas poderosas técnicas, vamos a llegar a identificarnos con aquel que experimenta estas experiencias y no con las experiencias mismas, no con el ego que se considera el experimentador de esas experiencias. Dice Prabhuji que nosotros somos tanto la experiencia como el experimentador. Las prácticas yógicas incluyen, entre otras, técnicas de conciencia de la respiración, técnicas de kundalini, concentración en el cuerpo, conciencia no dual, prácticas de mantras, visualizaciones, contemplación de los sentidos, métodos de placer, prácticas de sensaciones y emociones intensas. Muy poderosa la práctica tántrica que involucra todo lo que nos ocurre. Por eso nada queda exento. Y la experiencia sensorial tiene que ser experimentada. Y la experiencia sexual también tiene que ser experimentada, porque es algo que nos ocurre, que ocurre a esta conciencia, autoconciencia,
y no podemos ignorar nada porque todos son expresiones de la conciencia. Entonces, mediante poderosas técnicas de respiración, poderosas visualizaciones de deidades, de mantras, de yantras, poderosas concentraciones, meditaciones en diferentes áreas de nuestra experiencia, logra reconectarnos con el experimentador, con la conciencia que no es ni el experimentador ni lo experimentado, sino es la conciencia que presta atención tanto al hacedor como a lo hecho, tanto al amante como al amado, tanto al conocedor como a lo conocido. Es aquel plano que está más allá de la dualidad, que es nuestra verdadera esencia. Cabe aclarar que esta escritura que llegó a nuestros días, intacta gracias a Dios, no como otras tantas que se perdieron, explica las técnicas de manera muy resumida. Podemos leerlas, pero no podemos practicarlas sin la guía de un maestro espiritual. Esta era una tantra que se estudiaba dentro del linaje y el maestro instruía a sus discípulos de manera personal y en la instrucción le entregaba la conciencia que esta técnica conectaba. Pero las palabras en sí o seguir las guías en sí no tienen el poder. El poder no está en las palabras. El poder está en la presencia y la asociación con el maestro iluminado. Estudiar estas técnicas es inspirarnos con la humildad de quienes fueron los receptores de esta revelación, que pudieron reconocer, ser vulnerables frente al maestro, entregar sus propios deseos a los deseos de la divinidad, transformarse en un instrumento de la divinidad y poder expresarse y reconectarse con su esencia. Así continúa Prabhuji escribiendo en esta sección. La historia del Tantra es el relato de buscadores espirituales fervientes, dispuestos a sacrificar su estatus social para encontrar la verdad. En lugar de sus dioses benévolos y compasivos, optaron por adorar a las diosas feroces que no se conforman con nada menos que con las cabezas de sus devotos. Los receptáculos de esta revelación abandonaron la vida próspera y tranquila para emprender un sendero esotérico guiados por gurús realizados. La historia del Tantra es fascinante por el fervor de sus buscadores. Nosotros heredamos el tesoro de su búsqueda y solo queda inspirarnos con Prabhuji lo llama los héroes del espíritu, porque estaban dentro de un contexto donde los dioses eran protectores, uno le rezaba para recibir beneficios y pero esto era un sendero de darse, de anularse frente a la divinidad. Las divinidades eran temerosas y ferozas y solo querían la entrega del ego. La entrega del ego porque estamos tan identificados con esta individualidad y instintivamente queremos defenderla y sobresalir. Tenemos que aprender que o el ego o la verdad. El ego es justamente el velo que nos separa de la realidad. Todas estas prácticas tántricas tienen como propósito descubrir, observar que no somos separados, que este ego es ilusorio, que no existe y que si perdemos la vida tratando de enriquecer este ego, de decorarlo en definitivamente, el ego tiene final. Pero nuestro aspecto eterno no tiene final. Y el Tantra nos reconecta a nuestro aspecto oceánico, como lo llama Prabhuji, ese aspecto que es puro amor, pura existencia y pura paz. Al tratar de reconstruir el mosaico del desarrollo tántrico, vamos tras las borradas huellas de aquellas almas valientes que no se conformaron con el paraíso que prometía la religión convencional y que con un profundo inconformismo espiritual buscaban senderos que los llevasen a la liberación final. Inconformismo espiritual. El Tantra es no convencional, es esotérico. Es un sendero para quienes están dispuestos a romper las reglas si es necesario,
para llegar a la liberación final. No me conformo con el paraíso, no me conformo con la religiosidad, no me conformo con las respuestas, sino que yo quiero ser aquel que descubre las respuestas. Y es por eso que Bhairava no le contestó, no le resolvió a Bhairavi su dilema, sino que la invitó a un proceso de 112 meditaciones, mediante las cuales ella misma va a descubrir la verdad. La verdad, ¿dónde está? Es inmanente, es trascendente. Y si es trascendente, ¿qué es esta experiencia? La teoría no va a ayudar. Muchas religiones institucionalizadas nos traen teoría y tratan de que tengamos fe en esa teoría, como para pacificar nuestra impaciencia de que no sabemos quiénes somos. Y esto es insoportable, porque no nos da paz, no nos deja en paz estas preguntas. ¿Por qué no nos deja en paz? Porque podemos ahogarlas o ahorcarlas con entretenimiento, con superficialidad o con respuestas hechas, pero nuestro alma en esencia, como empezó este capítulo, la esencia del ser humano es la búsqueda de que hay más allá del plano terrenal. Así comienza Prabhupada, la historia del Tantra, así es lo que comienza. Es la historia de buscadores que no se conforman, y la historia sigue siendo escrita por ti, por aquel que escucha estas palabras, por aquel que se interesa en el mensaje de Prabhuji, que es un buscador ferviente que buscó toda su vida y que realizó la realidad última. Y es por eso que es tan beneficioso poder aprender de cómo él se enriquece a sí mismo de este sendero tántrico. Los invito a seguir esta historia del Tantra en las próximas clases. Jaya Prabhuji.